Entonces, dado que existe esto de que la escolarización obligatoria se vuelve mecánica, aburrida, un poco violenta hacia los niños y niñas, empiezan a aparecer ciertas filosofías, empiezan a aparecer algunas tendencias distintas que tienen más que ver tienen algunos aires europeos, nórdicos, son totalmente diferentes a la educación latina, a lo que nosotros conocemos como educación. Y entonces aquí es donde en pandemia se ha roto la estructura, porque no significa que estas alternativas, estas escuelas o pedagogías alternativas no significa que antes no había. Lo que pasa es que antes se hablaba menos porque no había tanta conectividad, no teníamos tanta información a la mano. Ahora tenemos tiempo, estamos en casa, las mamás comenzaron a educar a sus hijos y a sus hijas en casa, están aprendiendo, tienen que buscar información y se encuentran allá afuera unos salones, unos niños trabajando que escapan de nuestra realidad latina. Y tú dices, pero ¿y esas escuelas de dónde son? Pues esas son unas de las evidencias que hay de estas pedagogías alternativas que bien vale que nosotras las conozcamos. Y entonces, normalmente o antes de pandemia nosotros pensábamos que las escuelas alternativas estaban como diseñadas solamente para niños, por ejemplo, que iban a hacer educación en casa, por ejemplo, se consideraba educación alternativa para todos aquellos niños y niñas que eran hijos de circenses. No sé cómo estará la legislación en tu país, pero en Chile sí hay apertura para que los hijos de las personas que trabajaban en los circos pudieran educarse en las distintas ciudades donde estuvieran y eso fuera válido. ¿Listo? Aquí en Ecuador también eso se permite y yo me imagino que en sus países también. Entonces había una educación en casa que se llamaba y que se consideraba alternativa como opuesto a lo tradicional. También se considera como alternativo a aquellas escuelas que trabajan solo con niños que tienen capacidades diferentes y también se considera como alternativas a aquellos programas que son programas especiales, como el programa que yo tengo de preescolar, es un programa alternativo. Ok, entonces, estas escuelas que son alternativas, pues ahora que la mamita está investigando, se da cuenta que sí hay formas, mucho sentido, es que la mamita ya empiece a tener más información y ya quiera algo de eso. O sea, ya no se está conformando con el simple hecho de cumplir con un currículum, de que se logre algo, de que tengamos que cumplir con el objetivo. Pero la mamá no tiene la autoridad para ir a un salón, mejor dicho, para ir a una escuela y decir yo quisiera esto. Entonces comienza a buscar. Hay muchas familias que han decidido tener una educación en casa, lo que se llama homeschool. Ya se está haciendo común. Antes era para estas personas, por ejemplo, para los niños que pasaban mucho tiempo en la clínica o que tenían que padecer en cama por mucho tiempo, se les hacía educación en casa, que es la homeschool. Como les decía, los niños hijos de circenses, pues también ellos tenían acceso al homeschool y eran validados y daban exámenes y pasaban de año y todo eso. Hoy por hoy, pues cualquier familia averiguando y conservando las medidas de cada país, porque cada país ya lo está regulando, si es que no está regulado, está en proceso. Ya se puede hacer homeschool, ya no está como destinado a cierto grupo de familias. Ahora, hoy en día, pues cualquier familia que tome la decisión de ser los maestros de sus hijos, puede asistir e ir y hacer toda la tramitación en los ministerios de educación pertinentes de sus países y pueden acceder a este beneficio porque es un beneficio.
Ya les di una primera idea que ya conocemos todo de la escuela tradicional, es basada en objetivos y hay que alcanzarlos como sea. Entonces, de pronto, si es tu niño o tu niña la que no se adapta al currículum, porque imagínate lo distorsionado que es este sistema tradicional. Dice que nuestros niños y niñas tienen que adaptarse para conseguir esos objetivos. Y el que no se adapta, el que no logra ir a la par en las competencias, pues ya es un niño que está presentando dificultades en la adaptación del currículum. Y entonces para ello venía antes esta opción de las escuelas alternativas, que como se hablaba poco, pues no había tanto acceso. Ahora que estamos en pandemia, pues la información está al alcance de todas y en un buen número de madres de familia están optando por hacer educación en casa, por dado cuenta que la educación tradicional está quedando en deuda, está en déficit, realmente no está funcionando.